Pues el caso de Colombia es bastante distinto a los otros casos latinoamericanos. Como estamos hablando esta mañana, el primero fue en Bolivia en 1983, después de una época de gobierno militar. Y la Comisión de Verdad en Bolivia, después, un año después en Argentina, fue para investigar los crímenes de un régimen pasado que ya había salido del poder. El caso de Colombia es distinto porque no había una ruptura histórica que promovió el proceso de investigar la verdad del pasado. Y el proceso en Colombia es mucho más vivo porque hay una controversia en que cómo comenzamos, cuál es la fecha de comienzo de investigación y cuál es la fecha de terminar la investigación. Y obviamente en Colombia la violencia no ha terminado, entonces sigue. Además, el estado actual no es un nuevo régimen que había tumbado un régimen criminal del pasado. Entonces hay unas complicaciones sobre la cuestión de memoria histórica en Colombia, pero yo creo que es un ejercicio muy importante de todos modos. Como estaba diciendo esta mañana, la importancia, hay muchos, pero para mí lo más importante es restaurar las voces de las víctimas, que muchas veces durante un conflicto o un sistema del Estado terrorista o un problema de violaciones de derechos humanos masivas, las víctimas de la violencia no tienen voz, no pueden. Sus historias no son recordadas y no son legitimadas tampoco. Entonces, para mí ese proceso, lo más importante es que las víctimas tienen derecho de definir la historia y definir la memoria colectiva, después de un periodo en que no tuvieron voz. Pues reparaciones y justicia son cosas un poco más adelantes que solo memoria colectiva, que son relacionados, pero reparaciones pueden ser, pero no vienen necesariamente del proceso. Y siempre cuando hablamos de reparaciones o justicia, esto es algo un poco más difícil y más complicado que solo la Comisión de Verdad. Y tenemos que tener juzgados, tenemos que tener otras cosas para ayudar a ese proceso.